Grupo Parlamentario Popular, el señor Llorens tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, nos sumamos a la solidaridad desde mi grupo con las familias afectadas por la E. coli y también por la suerte, hoy en sede parlamentaria, de nuestros soldados en Afganistán, a los que deseamos una pronta y total recuperación. Celebramos y agradecemos la comparecencia de la señora ministra en sede parlamentaria, por cierto, celebrada casi un mes después de las alertas suscitadas por las acusaciones de la consejera de Hamburgo. Por lo que veo y me felicito, coincidimos en señalar, señora ministra, la grave situación del sector hortofrutícola español por una crisis en la que no ha tenido ninguna responsabilidad, causada por las injustas y falsas acusaciones de la consejera de Sanidad de Hamburgo. Por lo tanto, espero que no nos considere antipatriotas por recordar las enormes e injustas pérdidas sufridas por nuestro sector, que no son solo pérdidas directas, pérdidas debidas a las retiradas, a la no reconexión de los productos, al destino biodegradable, sino pérdidas también de mercado, debido al descenso de ventas y precios de nuestra producción que no están contempladas en las compensaciones inicialmente previstas por la Comisión Europea. Pérdidas indirectas de logística, de pérdida de empleo, de lucro cesante y pérdidas que van a llegar por la incertidumbre que provoca la pérdida de confianza de los consumidores suscitada por la infundada alarma que se cierne sobre el futuro de nuestro sector hortofrutícola. Seguramente, señora ministra, no vamos a coincidir tanto en la opinión de que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Espero no suscitar sus iras ni recibir las descalificaciones y reproches con los que suele replicar las discrepancias de la oposición. Porque, mire, señora ministra, cuando los ciudadanos nos colocan en la oposición, donde usted, por cierto, ha pasado una larga etapa de su vida política, es para que la ejerzamos, para controlar, para criticar, para colaborar, para presentar alternativas y para respaldar. Para señalar, por ejemplo, que el jueves día 16 de junio todavía figuraban en la página web del Registro de Alertas Alimentarias de la Unión Europea, de la Comisión Europea, los pepinos españoles como causa de la contaminación por E. coli. Probablemente a la señora ministra de Sanidad, cuando en sede parlamentaria dijo que habían desaparecido, se le había escapado el pequeño detalle de detectar que en la página de alertas de la Unión Europea todavía estaban los pepinos españoles como causantes del E. coli cuando los pepinos holandeses habían desaparecido. Y colaborar, señora ministra, es como hicieron nuestros eurodiputados al denunciar esta circunstancia y conseguir que al día siguiente, día 17 de junio, casi un mes después del 26 de mayo, desaparecieran de las alertas, de la página de alertas, los pepinos españoles. Y permítame, señora ministra, que le diga que el Gobierno español, y se lo diga una vez más, ha reaccionado ante la crisis tarde y mal. Y tenemos que decirlo para que no se repita, y porque aquí estamos para trasladar la opinión de los afectados. Porque los resultados de los análisis de los pepinos españoles llegaron 3 días más tarde que los de los holandeses, y hasta más tarde que la exculpación de la propia Alemania, porque no se exigió inmediatamente que se respetara por parte de la Comisión Europea el protocolo de las alertas alimentarias, porque se aceptó de entrada una presunta culpabilidad de los pepinos españoles, porque, como usted lo ha dicho, una presunta culpabilidad, porque la bacteria en cuestión no se había manifestado, por lo menos la cepa de ese brote, en España. Hasta ahora nuestro sistema de riegos por goteo hacía imposible este tipo de contaminación y todas las crisis se producían en Alemania. Ustedes en sus reuniones internas, por cierto guiadas por los responsables del sector, que han tenido una actuación admirable, probablemente lo comentarían, pero públicamente no surgió ninguna defensa hasta que llegaron las exculpaciones, vuelvo a decir, por parte de las propias autoridades alemanas. Resulta inexplicable, salvo por lo que nosotros hemos dicho tantas veces que el Gobierno estaba a otras cosas, que el presidente Zapatero tardara nada menos que 7 días en pedirle explicaciones a la canciller alemana, señora Merkel.
Resulta también muy poco comprensible que no se constituyera el gabinete de crisis, seguramente porque la ministra, que se constituye en casos similares, porque la ministra de Asuntos Exteriores, en vez de estar en Bruselas, estaba en Brasil, comprometiendo el impulso de España nada menos que al acuerdo UE-Mercosur, que como el acuerdo UE-Marruecos, que usted respaldó en su primera comparecencia pública en Bruselas, no va a suponer precisamente grandes beneficios para nuestro sector hortofrutícola, sobre todo en estos momentos. Pero mire, señora ministra, yo no voy a tener gran tiempo. Mire, aquí está, he visto que hacía señales con la cabeza, aquí está para su negativa, por supuesto, el registro del RAS del día 16 de junio, donde todavía están los pepinos españoles como causa de la bacteria, como causa de la enfermedad E. coli, producida por la bacteria E. coli. Pero en estos momentos, en nombre de mi grupo, lo que nos interesa, señora ministra, es sobre todo resaltar nuestras proximidades. Ahora estamos en otra fase. Estamos en el tiempo de pedir compensaciones que cubran al 100% la totalidad de los daños producidos por una crisis en la que no tienen ninguna responsabilidad nuestros productores. Aquí hemos pasado de amenazar con demandas a Alemania a una cierta resignación, incluso, si me lo permite, a un cierto triunfalismo. Hemos pasado de 150 a 210 millones de euros, calderilla, que además no va a llegar a nuestros productores hortofrutícolas españoles, y usted lo sabe. Ya sabemos que este gobierno tiene muy poco peso en Europa. Tenemos el mayor paro de la Unión Europea. No cumplimos el déficit ni las exigencias de Bruselas para superar la crisis. No tenemos aliados ni amigos porque en política exterior, demasiadas veces, señora ministra, en inmigración, en política económica, hemos ido con el paso cambiado con respecto a la política comunitaria. Pero una cosa es que amenacemos con demandas y otra que nos resignemos con lo que es una tomadura de pelo. Porque los 210 millones de euros aprobados en segunda instancia por la Comisión Europea, pero solo para 5 productos, pepino, lechuga, tomate, pimientos y calabacines, beneficiarán a los productores comunitarios que tienen estos productos en plena producción, en perjuicio de nuestra producción, que tiene una oferta, como usted sabe, señora ministra, mucho más amplia, mucho más diversificada y mucho más tardía. Por cierto, se le han olvidado las fresas cuando hablo de las frutas, que también hay que compensar, y otras frutas tardías, sí, van a citar melones, sandía. Supongo que es que no le daba tiempo a citarlas todas, pero bien. Por lo tanto, pero que quede claro, desde nuestro grupo pedimos que se compense al 100% los daños producidos, pero no los daños directos, los daños por recolecciones no producidas o por retirada, sino los daños producidos por la pérdida en mercados, por la reducción de ventas y precios, que se compense al 100% toda la producción hortofrutícola española, los 5 productos considerados por la Unión Europea, el resto ampliables al resto de la producción hortícola y a la producción frutícola. Porque, mire, señora ministra, si me permite un ejemplo, es como si de repente en un choque hay un afectado que no tiene ninguna responsabilidad y se conformara con pedir una demanda que no cubriera el 100% de los daños que le produce ese choque en esa circunstancia. Me gustaría que coincidiéramos por lo menos en ese objetivo de pedir la indemnización del 100% para toda la producción hortofrutícola española considerada y por todos los daños. El gobierno español tiene ahora la responsabilidad de exigir responsabilidades a la Comisión Europea y, en su defecto, interponer las demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la totalidad de los daños infligidos al sector por la mala gestión, negligencia o incompetencia de las autoridades sanitarias europeas. Y, cómo no, pedimos también el impulso, usted lo ha señalado, señora ministra, nos parece una buena iniciativa, el impulso de las campañas de promoción para recuperar la confianza del consumidor hasta recuperar los niveles de ventas, de consumo y de exportación anteriores a la crisis. Señora ministra, va a contar por todo ello con el respaldo negociador del Partido Popular, de la oposición, de la principal fuerza política de la oposición, de la alternativa, que, señora ministra, para apoyar la debilidad negociadora de este gobierno, les ofrecemos un apoyo que no es
poco, dado los pocos apoyos que les quedan a ustedes aquí y fuera de aquí. Y les indicamos un camino, probablemente, y espero tampoco que eso suscite las iras, no intentamos dar lecciones de nada. Y además me gustaría terminar mi intervención con un afán constructivo para decirle que la gestión simplemente de este gobierno ha sido francamente mejorable, como las fincas, francamente mejorable. Les indicamos dos caminos para conseguir los fondos para reparar los daños que tan injustamente se ha ocasionado al sector hortofrutícola español. Dos. En la cláusula, en la rúbrica 2.1 de los presupuestos de este año, de los presupuestos del 2011, hay 1.000 millones, más de 1.000 millones de euros disponibles. Supongo que usted ya ha caído en esa cuestión. Y de los fondos remanentes de los presupuestos de la Unión Europea que se van a repartir entre los Estados miembros, entre todos los Estados miembros, en función proporcional a su aportación, hay 4.000 millones de euros. O sea que aproximadamente para España, de esos 4.000 millones de euros, teniendo en cuenta nuestra aportación, que es del orden del 8%, pues figurarían otros 300 millones de euros. Todo ello, señora ministra, nos parece que es necesario para recuperar la fortaleza de un sector que es un orgullo para este país, el sector hortofrutícola español, que está pasando unas graves dificultades y a las que ni desde el Gobierno ni desde la oposición podemos permanecer insensibles. Por lo tanto, termino mi intervención brindándole el respaldo negociador aquí y en Bruselas para obtener todo lo que se pueda. Me parecería una insensatez no aprovecharlo. Muchas gracias. Gracias, señor Llorens. Por el Grupo Socialista.